Bienvenidos a una nueva clase en modo virtual. Seguimos con el análisis de la geometría euclídea. En este caso veremos ángulo de inclinación de una recta. Si bien es conocido, el ángulo de inclinación de una recta es denotado por la pendiente de esa recta. El ángulo de inclinación la conocemos como la pendiente indicada en este punto. Y esa pendiente, como ya se ha analizado en clases presenciales, se considera como la tangente del ángulo. Entonces podemos decir que la pendiente es igual a la tangente del ángulo, o sea, es el grado de inclinación que entre ellas se tiene. Para encontrar ese grado de inclinación, pues lo que nosotros hacemos, si la tangente es igual a la pendiente, tiene componentes y2 menos y sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1, entonces diríamos que el ángulo de inclinación sería la tangente inversa de y2 menos y1 entre x2 menos x1. Esto ya sabemos que es por funciones trigonométricas inversas. ¿Cómo medimos ese ángulo de inclinación de esa recta? Dado dos puntos específicos, por ejemplo, x1y1 y x2y2, porque esos son los elementos que sustituimos en la fórmula. ¿Cómo denotamos ese ángulo en el plano cartesiano? Pues el ángulo lo vamos a denotar como el ángulo que parte desde el eje principal X en el sentido contrario a las agujas del reloj. Y a ese ángulo le vamos a llamar ángulo de inclinación. Le vamos a llamar ángulo de inclinación teta o gamma, por ejemplo. En este punto podemos decir, o vamos a decir mejor dicho, si lo medimos en el sentido contrario a las agujas del reloj, el ángulo se tomará positivo. Si el ángulo lo medimos contrario a las agujas del reloj, el ángulo será negativo. Entonces, para poder hallar ángulos respectivos, lo podemos hallar por su respectivo suplemento. Y eso es lo que vamos a ver en el primer ejemplo. Menos 6, menos 10, entonces lo escribimos en nuestra fórmula, menos 6, menos 10, y2 menos y1, entre x2 menos x1, que sería menos 3, menos 6. Por lo tanto, sería menos 3, menos 6. Que es lo que nosotros tenemos ahí. Acá doble menos porque un menos es de la fórmula y el otro menos es del propio número. Entonces en el numerador nos quedaría menos 16 y en el denominador nos quedaría menos 3, menos por menos más nos quedaría positivo, menos 3 más 6 y eso nos queda menos 3 más 6 nos queda 3. Por lo tanto la pendiente, en este punto la pendiente es menos 16 tercios. Esa es la pendiente. Luego, como nos pide hallar el ángulo de inclinación, el ángulo teta de inclinación para esa pendiente, pues nosotros utilizamos la segunda fórmula y diríamos el ángulo de inclinación es igual a la tangente inversa de y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y ese y2 menos y1 ya sabemos a cuánto equivale, menos 16 y dividido por 3. Por lo tanto, la solución sería el ángulo teta, el ángulo de inclinación sería igual a la tangente inversa de menos 16 tercios. Haciendo el cálculo de la tangente inversa de menos 16 tercios, nos queda un total de menos 79.38. Menos 79.38. Entonces en este caso el ángulo de inclinación sería menos 79.38. Recordar que es un ángulo negativo y ese ángulo negativo pues se mide contrario a las agujas del reloj. Tenemos el plano cartesiano y lo dibujaríamos hacia abajo. Si nosotros quisiésemos encontrar el ángulo de referencia, o mejor dicho, el ángulo positivo, para este punto lo único que nosotros tenemos que hacer es encontrar el suplemento de ese ángulo.
¿Y cómo calculamos ese suplemento? Diríamos θ es igual a 180 menos 79.38. Y ese sería el ángulo de referencia, el ángulo positivo. Entonces, haciendo ese cálculo, 180 menos 79.38, nos queda un total de 100.62. Y este ángulo sería un ángulo positivo. Este ángulo estaría en el segundo cuadrante. Y eso por lo tanto, ambos son equivalentes. Y esa es la forma correcta para resolver problemas en los cuales se nos pida encontrar la pendiente y el ángulo de inclinación entre rectas dados dos puntos. Si solo se conocen las rectas, pues hay que encontrar dos puntos respectivos, o hay que dar unos dos puntos respectivos de esta manera, y al final encontrar esos ángulos que se están formando por esas rectas. Y esta sería la solución a este problema. Muchas gracias por su atención.